Buenos días, mi nombre es Edgar Colón y este es un video para explicar sobre el análisis de flujos de datos. Este video fue hecho para el curso de Ingeniería del Software del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Bueno, vamos a comenzar. Primero, tratemos de entender qué es el análisis de flujos de datos. El análisis de flujos de datos lo podemos describir como una estrategia para mostrar el empleo de los datos en forma gráfica. Las herramientas usadas para seguir esta estrategia muestran todas las características esenciales del sistema y la forma que se ajustan entre sí. Puede ser difícil comprender en su totalidad un proceso de la empresa si se emplea para ello solo una descripción verbal. Las herramientas para el flujo de datos ayudan a ilustrar los componentes esenciales de un sistema junto con sus interacciones. El análisis de datos lo usamos con las siguientes herramientas. La primera sería el diagrama de flujos de datos, conocidos como los DFD. Segundo serían los diccionarios de datos. Tercero, los diagramas ER y las gráficas de estructura. Vamos a comenzar explicando el diagrama de flujos de datos, o como se le conoce comúnmente como FDF. El diagrama de flujos de datos traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Se emplean símbolos como rectángulos, círculos, flechas, además de etiquetas con textos breves para mostrar las entradas y las salidas de los datos, los puntos de almacenamiento y las rutas en cada destino. Los diagramas de flujo también pueden variar desde simples panoramas de procesos, incluso trazarlos a mano, hasta unos diagramas muy detallados y con múltiples niveles para profundizar cómo se manejan los datos. Como podemos ver también, los diagramas de flujos de datos tienen componentes. Tienen estos componentes: entidad externa, proceso, almacén de datos, flujos de datos y los símbolos que se utilizan para los mismos. Cuando hablamos de las entidades externas, nos referimos a un ente ajeno al sistema que proporciona o recibe información del mismo. Puede hacer referencia a departamentos, personas, máquinas, recursos u otros sistemas. El estudio de las relaciones entre entidades externas no forma parte del modelo. Cuando hablamos de procesos, nos referimos a una funcionalidad que tiene que llevar a cabo el sistema para transformar o manipular los datos. El proceso debe ser capaz de generar los flujos de datos de salida a partir de los de entrada, más una información constante o variable del proceso. El almacén de datos representa la información en reposo utilizada por el sistema independientemente del sistema de gestión de datos. Contiene la información necesaria para la ejecución de los procesos. Con el flujo de datos nos referimos al movimiento de los datos, y es la comunicación entre los procesos y los almacenes de datos a las entidades externas. También tenemos como uno de los componentes los símbolos, que hay diversos grupos de símbolos. Dentro de esos tenemos el de Jordan Code y el de Gardner-Sarson. Acá podemos ver los símbolos que se utilizan dentro de cada uno de estos grupos que se utilizan. Podemos ver el de entidad externa como un cuadrado, el de proceso como un círculo, ya como un cuadrado dividido en el de Sarson. En el almacén de datos también como un rectángulo dividido, y en ambos el flujo de datos representado por flechas. La otra herramienta que utilizamos para el análisis de flujo de datos es el diccionario de datos. Dentro del diccionario de datos lo podemos definir como un catálogo, un depósito de los elementos de un sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las necesidades de las organizaciones. Se encuentra en la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos del sistema. Esto es importante porque nos permite manejar detalles en sistemas grandes, comunicar significados comunes, documentar las características de los sistemas y facilitar el análisis de los detalles, y también nos sirve mucho para localizar errores y omisiones del sistema.
El otro componente que tenemos ahora es el diagrama ER, que son los diagramas entidad-relación. Son herramientas para modelar datos y nos permiten representar entidades relevantes en nuestro sistema de información. Para elaborar un modelo de entidad, un diagrama ER, primero se elabora en sí el diagrama y después se completa con una lista de atributos y descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama. Ese es un ejemplo de un diagrama ER. El modelo de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. Cuando hablamos de una entidad, estamos hablando de algo que representa una cosa, un objeto o un concepto del mundo real con existencia independiente, es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo o de la misma entidad. Cuando hablamos de sus atributos, nos referimos a las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden ser muchas y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere relevantes. En un conjunto de entidades del mismo tipo, cada entidad tiene valores específicos asignados para cada uno de sus atributos. De esa forma es posible su identificación unívoca. Con las relaciones, hablamos de una colección o conjunto de relaciones de la misma naturaleza. Las gráficas de estructura. Las gráficas de estructura son herramientas de diseño que muestran con símbolos la relación entre los módulos de procesamiento y el software de computadora. Describen la jerarquía de los módulos componentes y los datos que serán transmitidos entre ellos. Incluye el análisis de las transformaciones de entrada-salida y el análisis de las transacciones.